En la clase de hoy les voy a hablar sobre la posología, es decir, la dosis de un medicamento, y también vamos a ver las formas farmacéuticas, o sea, aquel procedimiento o proceso que se somete a los medicamentos para su administración. La posología puede definirse como la rama de la farmacología que se encarga de estudiar las dosis de los medicamentos. La dosis estándar de un medicamento está determinada a partir de pruebas realizadas en personas sanas y en pacientes con capacidad promedio de absorber, distribuir, metabolizar y eliminar el medicamento. En farmacología, cuando hablamos de dosis, nos referimos a la cantidad de droga que se debe suministrar para producir un efecto determinado. En cambio, cuando hablamos de dosificación, nos referimos a la estimación de la dosis para un fin determinado. Dentro de esa estimación de la dosis, nos encontramos con dosis terapéutica, que se refiere a la capacidad de producir el efecto terapéutico deseado en el paciente. Dosis mínima se refiere a la menor cantidad de medicamento que debe administrarse para producir el efecto terapéutico. Dosis máxima es la mayor cantidad de medicamentos que puede ser tolerada por el individuo sin que comience a experimentar efectos tóxicos. Y dosis de carga nos referimos a la dosis o serie de ellas que son aplicadas al comienzo de un tratamiento con el fin de alcanzar pronto la concentración deseada. Para su administración, los medicamentos están sometidos a una serie de procesos de manufactura cuyo producto final es la forma farmacéutica. La forma farmacéutica se puede definir como el estado final en el que se presenta un fármaco para ser administrado a un paciente, de modo que esta formulación está compuesta de una mezcla de sustancias activas con otros compuestos inertes. Una sustancia activa es aquel elemento químico que es capaz de causar una modificación en las funciones fisiológicas y bioquímicas del organismo. Por otra parte, el compuesto o los compuestos inertes son excipientes que son parte de la forma farmacéutica. Las formas farmacéuticas deben reunir ciertas características específicas como consistencia, facilidad de manejo, estabilidad, forma, olor, sabor, pH neutro, etc. De acuerdo con la vía de su administración, las formas farmacéuticas se clasifican en aquellas elaboradas para la administración oral, parenteral, tópica e inhalada. Dentro de las formas farmacéuticas más utilizadas encontramos tabletas, grajeas, comprimidos, cápsula, suspensión, jarabe, ampollas, solución, pomada, loción, óvulos, supositorios y aerosoles. Comprimidos. Es una forma farmacéutica sólida que contiene uno o varios principios activos con actividad terapéutica y excipiente. Formulado en un tamaño y forma para un adecuado uso, se obtiene aglomerando por comprensión
un volumen constante de partículas, tiene grandes cualidades de almacenamiento y seguridad de dosis para el uso del paciente. Los excipientes son diluyentes, ligantes para ayudar a mantener la forma del comprimido, como lactosa, sacarosa, etc. Y contienen un desintegrante para ayudar a la liberación del principio activo. Además, contienen pequeñas cantidades de lubricantes como esterato de magnesio y el esterato de calcio, revestimiento de color, marcas en relieve e impresión se pueden utilizar para ayudar al reconocimiento del comprimido. Los comprimidos no recubiertos son obtenidos por simple compresión y están compuestos por el fármaco y los excipientes. Un ejemplo de comprimido no recubierto es la aspirina. Los comprimidos de capas múltiples son obtenidos por múltiples compresiones con las que se obtienen varios núcleos superpuestos, con distintas compactación en cada uno de ellos. Este tipo de comprimidos se utilizan bien para administrar dos o más fármacos incompatibles entre sí o bien para obtener una acción más prolongada de uno de ellos. Comprimidos recubiertos o grajeas. Son aquellos medicamentos que tienen un recubrimiento que sirven para proteger al fármaco de la humedad y del aire, así como para enmascarar sabores y olores desagradables. No deben ser fraccionados, ya que pueden alterar la biodisponibilidad y presentar pérdida de estabilidad. Los comprimidos con cubierta gastroresistente o entérica son aquellos que resisten las secreciones ácidas del estómago, disgregándose finalmente en el intestino delgado. Se emplean para proteger fármacos que se alteran por los jugos gástricos o para proteger a la mucosa gástrica de fármacos irritantes. Los comprimidos efervescentes se obtienen por compresión de un granulado de sales efervescentes, ácido nítrico y un álcali, que es bicarbonato sódico. Estas sustancias, en contacto con el agua, originan anhídrido carbónico que va descomponiendo la masa del comprimido y liberando el principio activo. Los comprimidos bucales son aquellos destinados a disolverse íntegramente en la boca con objeto de ejercer una acción local sobre la mucosa. Se administran así fármacos antifúngicos, antisépticos, antiinflamatorios o estimuladores de la salivación. Los líquidos para administración oral son habitualmente jarabes, elixires o suspensiones que contienen uno o más principios activos disueltos en un vehículo apropiado. El jarabe. Soluciones acuosas edulcorada. Las altas concentraciones de azúcar hace que la elevada presión osmótica del jarabe impida el crecimiento bacteriano. Elixir, solución hidroalcohólica edulcorada, está compuesta por un principio activo, agua, alcohol, etanol, edulcorantes y aromatizantes. Contiene menor proporción de azúcar que los jarabes, menos dulces y viscosos, menor capacidad de enmascarar sabores desagradables.
Las suspensiones son preparaciones que contienen partículas finas de fármaco dispersas en un vehículo en el que es insoluble o muy poco soluble. Está compuesto por productos sólidos, mezclas del principio activo y sustancias auxiliares para mejorar la estabilidad. Supositorios óvulos. Son preparaciones que contienen uno o más fármacos disueltos o dispersos en una masa, la cual puede ser soluble o dispersable en agua. Son cuerpos sólidos de diversos pesos y formas adaptados para introducirse en el recto, vagina o la uretra. En general, se funden, ablandan o disuelven al entrar en contacto con la temperatura corporal. Las ampollas contienen dosis unitarias de medicamento inyectable en forma líquida y están disponibles en diferentes dosis. Se fabrican con vidrio y presentan un cuello en embudo prelijado que debe romperse para obtener el medicamento. Los frascos ampollas pueden ser multidosis. Aerosol es una suspensión de gotas líquidas o partículas sólidas en un medio gaseoso. Dentro de los aerosoles encontramos los inhaladores de dosis medida presurizados, los MDI, que entregan dosis pequeñas y exactas. En el momento de envasado, el medicamento de un inhalador de dosis medida presurizados queda sometido a una presión determinada. Estos aerosoles constan de un cilindro metálico, en su mayoría hecho de aluminio hermético, donde depositan el medicamento con un gas, llamado clorofluorocarbono. Los inhaladores con polvo seco son dispositivos que entregan el medicamento pulverizado al realizar la inspiración. Otra manera de administrar medicamentos por medio de la aerolización son a través de las nebulizaciones, que se van a suministrar por un dispositivo el medicamento con pequeñas partículas en forma de lluvia o nube que toma el contacto con el paciente a través de una máscara. Estos dispositivos pueden ser a pistón o jet, que se compone de una cámara de nebulización donde se introduce el líquido a nebulizar y se genera el aerosol, y una fuente de energía necesaria para hacer funcionar el nebulizador. También tenemos nebulizadores ultrasónicos que utilizan como fuente de energía la vibración a alta frecuencia. Las vibraciones producen oscilaciones en el líquido, dando lugar a su nebulización. Pomadas. Son de consistencia semisólida, están destinadas a ser aplicadas sobre la piel o sobre mucosa con el fin de ejercer una acción local, constan de una base sencilla o compuesta en donde se disuelven o dispersan los principios activos. Contienen también un excipiente, también denominado base, que es graso, en el que se puede dispersar sólidos o líquidos. De acuerdo a la composición, tenemos ungüentos y pomadas. Los ungüentos se realizan con excipientes grasos, hidrófobos, como la vaselina. Son los que poseen una capacidad más oclusiva, ya que forman una capa impermeable sobre la piel que dificulta la evaporación del agua. Las pomadas se utilizan excipientes grasos hidrófilos
tienen una cierta capacidad de absorber agua y exudados. Las cremas o emulsiones son una mezcla de agua y sustancias grasas que se consiguen mezclar gracias a la acción de emulgentes para producir una mezcla estable. Geles son sustancias semisólidas que se forman al tratar líquidos con gelificantes. A la temperatura de la piel disminuye su viscosidad, por lo tanto son útiles en zonas pilosas y pierden rápido el agua, efecto evanescente. No contienen lípidos, por lo que están recomendados en pieles grasas. Pastas, generalmente de consistencia elevada, contienen un alto porcentaje de sólidos absorbentes finamente dispersos, ya que no se pueden disolver en el incipiente. Su principal acción se basa en la disminución de la temperatura de la zona inflamada, así como en aumentar la función de barrera física, impidiendo la acción de irritantes locales.